manipulación es con mala intención. Así de simple. No porque tengamos los brazos cruzados significa que entonces yo estoy cerrada a lo que tú me digas. Es inevitable tener una imagen. Yo te puedo ayudar a que seas famoso, pero dime qué tienes para ofrecerle a la sociedad, porque no nada más se trata de que yo los engañe o los manipule. Es bien fácil solamente enfocarnos en la apariencia, pero en todas estas cualidades solemos olvidarlas. Tienes que conocerte. Tienes que saber quién eres tú. Hey, esto es Roche Podcast. Yo soy Israel Cruz. Comenzamos. Rocheros, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos con una invitada de lujo. Y antes de presentártela, quiero agradecerte por el tiempo que nos dedicas a escucharnos, por el apoyo que nos brindas en redes sociales y sobre todo porque te suscribes a este canal para seguir aprendiendo y desarrollando tus habilidades. Hoy está con nosotros Diana, experta en imagen. Diana, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Israel. Híjole, yo creo que es un tema muy amplio que va a haber mucho de qué platicar el día de hoy. Siempre sucede, los temas pues que a nosotros nos interesan mucho, siempre como que da mucho y nos quedamos cortos con el tiempo. Yo espero que esta pues no sea la excepción, ¿verdad? Esperemos que sí, y que sobre todo, como siempre lo digo, que justamente todo lo que platiquemos pues también nos sirva muchísimo para ejecutarlo en nuestro día a día, que creo que eso es lo más importante. Correcto. Hoy como viene Diana y es experta en imagen, pues me puse el blazercito acá bien fresón. Pues también ahí cacha todos los tips que nos va a regalar, porque de verdad que pues para eso es. Diana, háblanos un poquito de ti. Pues mira, casi siempre cuando me preguntan, háblanos, o cuando me dicen, no, háblanos un poquito de ti, pues yo lo divido como en dos partes, pero para al final pues hacerlo como visto de manera integral, ¿no? Obviamente hay una parte que es Diana la profesionista, otra parte que es Diana la persona, etcétera, ¿no? Como persona, pues bueno, tengo 29 años de edad, actualmente ya tengo más de 10 años de experiencia laboral, empecé, la verdad es que muy chiquita. Yo siempre digo que empecé como un hobby, empecé por gusto, entré a certámenes de belleza dentro de la parte del staff, de la organización y demás, y como que poco a poco ahí fue como que surgiendo esta parte, híjole, esto me encanta muchísimo, quiero más de esto, ¿no? Entonces empecé a buscar, llegó el momento como de que es el momento de que tienes que tomar una decisión para elegir tu carrera profesional, ¿no? Y yo decía, pues, lo que sea que me lleve a estar en certámenes de belleza, pero sobre todo en eventos masivos y demás, como toda esta parte de detrás de, conocía modelos, me involucraba como con esta parte y decía, creo que esto es muy bonito, pero creo que solamente es como, hay mucho más allá de lo que nosotros solemos ver, y siempre me interesaba como ver el más allá, ¿no? Entonces fue así como que comencé a estudiar la licenciatura en diseño de imagen y relaciones públicas. Cada vez me gustaba más, había como que materias que llevábamos específicamente en la licenciatura que se enfocaban más a psicología, toda la parte de personalidad y demás, y pues bueno, esto me gustaba muchísimo y fue así como poco a poco empecé a trabajar con diferentes marcas, después como con personas físicas, morales, etcétera. Y pues bueno, actualmente a lo que me dedico, doy consultorías de imagen integral, me enfoco principalmente sí en personas en particular, pero sobre todo también en empresas, y creo que esto también es algo que me gusta muchísimo. Me enfoco a apoyarles en toda la parte de liderazgo de imagen integral a través de talleres y cursos y conferencias. Padrísimo. Oye, me llama la atención que desde muy chica quisiste involucrarte en certámenes de belleza. Porque te gustaba. ¿Cuál de las dos partes, la parte del modelaje, la parte de la logística, qué es lo que te llamó la atención? Qué bueno que lo mencionas, porque casi siempre que lo menciono, no sé por qué las personas piensan que a mí me traía como toda esta parte del frente, es decir, lo que vemos, ¿no? No va por ahí. Es justo todo lo contrario, ¿no? Como el detrás de toda la parte logística, toda la parte de coordinar a las chicas, de asesorar a las chicas, de ver como qué es lo que se van a poner, por qué van a ponerse eso, a dónde vamos a ir,
casi siempre cuando hablamos o mencionamos un certamen pensamos únicamente en el momento de la coronación, ¿no? Cuando vemos el certamen de coronación. Pero un certamen de belleza son alrededor de un mes, a veces más tiempo. Entonces hay diferentes actividades y demás. Y toda la parte de logística y staff lo que hace es coordinar todos estos eventos, que era un poquito a lo que me dedicaba, buscar patrocinios, es decir, entrar con gobierno, que nos puedes apoyar gobierno, toda la parte de turismo, cómo podemos a lo mejor crear estos convenios y sobre todo, ok, las chicas van a ir, pero ¿en qué momento van a ir? ¿Por qué van a ir en este momento? ¿Por qué van a ir vestidas de esta manera? ¿Por qué van a decir lo que van a decir? ¿Por qué se van a sentar en esta parte? Es decir, todo está muy planeado y justamente eso era lo que a mí más me gustaba, ¿no? No nada más el que se viera bonito, sino el por qué hacemos esto. Todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Claro, como la parte también de la estrategia. Digo, me queda claro que hacer que algo funcione necesita estrategia. Es correcto. Necesita pensarse. Sí. Lo he mencionado en otras ocasiones. Hacer un podcast, por ejemplo, Sí. Necesita pensarse también. Muchísimo. Mucho. Hablábamos con Pepe Chema, saludos a Pepe Chema, uno de los podcasters que hoy está en auge aquí en México. Y él nos decía, o sea, yo no creé nada más, grabé y listo, sino tuve un momento de planeación, estructura, diseñar el podcast para salir y que mi podcast, ¡pum!, pegara, ¿no? Yo me imagino que es algo similar. ¿Cómo desarrollabas? ¿Cómo era tu proceso creativo al momento de, no sé, crear una pasarela o algo, algún evento? ¿Qué es lo que haces primero? Quiero serte muy honesta, o sea, cuando yo entré a los 17, que estaba a 1 o 2 meses de cumplir 18, era por puro hobby, o sea, no había como que un desarrollo como tal de idea, un desarrollo de estrategia, era por puro gusto. Y en ese momento te mentiría si te digo, es que ya había una planeación, punto número 1. No, creo que fue como poco a poco, pero en la misma práctica yo sabía, estaba en clubs de fans de seguidores de belleza y demás, entonces yo sabía lo que les gustaba a ellos, porque yo en su momento también era una seguidora de belleza, pero también sabía lo que les gustaba a los que estaban en staff, porque también estaba ahí, pero también veía lo que le gustaba a los patrocinadores, porque yo iba con los patrocinadores y ellos eran los que me decían, ¿sabes qué? Sí, pero yo quiero que hagas esto y esto. Entonces tenía como que las visiones de 3 ángulos. Teniendo estas 3 visiones, yo decía, ok, si yo hago esto, pues entonces esto le va a beneficiar a esta audiencia, y si hago esto otro, le va a beneficiar a esta otra. Pero ¿qué crees? Si hago esto, le va a gustar a los 3, entonces mejor hago esto. Claro. Entonces, te mentiría, insisto, si te digo, ya existía una metodología para crear una estrategia. En ese momento la verdad es que era por gusto, porque yo veía que las cosas funcionaban y decía, esto está increíble, quiero más de esto. Pero como que poco a poco fui dándome cuenta, y creo que también cuando entro a la licenciatura aprendo nuevas cosas, aprendo metodologías, aprendo toda la parte de marketing y estrategia, branding, marca personal y demás. Y digo, claro, o sea, es por aquí, o sea, esto tiene realmente un sentido y hay un estudio. Todo lo que yo hago hasta ahorita, pues era pura práctica y está muy bien, pero si esta práctica la junto con toda la parte estudiada y analizada y demás, híjole, pues puede ser un boom, ¿no? ¿Te diste cuenta que hacías cosas que ya tenían un estudio, pero lo hacías de manera intuitiva? Es correcto. De manera innata, algo que tú por intuición decías, yo creo que esto puede ser así y esto puede ser... Eso, pues es algo con lo que ya se nace, me imagino. A algunos nos toca aprender ciertas cosas, pero ¿tú cómo te diste cuenta que ya lo traías? ¿Simplemente porque te empezó a gustar? ¿O cómo fue que dijiste, aquí es el camino? Mira, yo me acuerdo que yo tenía 13, 14 años y a mí me empezaban a gustar certámenes de belleza, pasarelas de moda, como que en ese momento estaba como muy en tendencia toda la parte de Los Ángeles de Victoria's Secret y este show, y que se hacía un show increíble. Mi hermana a la par estaba estudiando diseño de modas. Entonces yo veía como lo que hacía mi hermana y veía los eventos a los que organizaban y a mí me gustaba y yo decía, híjole, es que esto está increíble, ¿no? Y me acuerdo que a la par también jugaba básquetbol, entonces como que esta parte de la competencia estaba como que muy marcada, ¿no?
y empezaba a ver los certámenes. A mi familia en general como que no les gustaba mucho la idea, justamente como por todo este cliché que se tiene de que pues no es como que muy bien visto. Yo me acuerdo que como que veía escondidas los certámenes, veía igual como que seguía como que todas estas partes un poco escondidas, honestamente. Y en el momento empiezo como que a seguir muchísimo y apoyar muchísimo, como una fan más, no te voy a mentir, como una fan más, a una chica que es de Poza Rica, y que esa chica, justo cuando la voy apoyando como cada vez con más fuerza, empiezo a hacerle materiales para organizar el club de fans y demás, y resulta que la chica gana el certamen nacional. Entonces se va a Indonesia a representar a México, y en Indonesia resulta que la chica pues se contacta conmigo de que por favor ayúdame, mira, tengo que hacer esto, no sé qué y demás. Y yo eran las 3 de la mañana y le tenía que entregar el material a las 5 o 6 de la mañana, pero era gusto. Y yo me acuerdo que llegaba a la escuela así de que no dormía y demás, pero yo llegaba con una pila de que era algo que realmente me gustaba. Yo decía, es que no importa, o sea, lo que yo hice está ahí ayudándola a ella, ¿no? Dije, esto es increíble, yo quiero más de esto. Y justo, ¿no? Te conté en esta parte de cuando me dicen, oye, es que tienes que tomar una decisión para qué es lo que vas a estudiar. Yo me acuerdo mucho, no sé si te acuerdas que seguramente te pasó, en la prepa te hacen como exámenes de vocación, como estos test vocacionales, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, la verdad ni siquiera recuerdo bien qué fue lo que a mí me salió en ese test, pero yo me acuerdo que yo hice una plantilla así, porque para esto mis papás me llevaban como a clases de computación y demás en las tardes. Entonces, en esta plantilla lo que yo hice fue editarlo de modo que dijera que el perfil que yo quería o que yo tenía potencial era el perfil de relaciones públicas. Te estoy siendo muy honesta, la verdad. Era el perfil de relaciones públicas porque yo ya veía y yo ya sabía que en la escuela en donde mi hermana estaba estudiando diseño de modas, tenían otra licenciatura que era la que a mí me gustaba, que era imagen y relaciones públicas. Entonces, cuando yo les presento a mis papás esta plantilla de, miren lo que me salió aquí, les dije, mágicamente, ¿y ¿no? qué creen? Mágicamente también está en la misma escuela que la de mi hermana. ¿Y qué crees? También tiene toda esta parte de imagen que está increíble, porque mira, esta materia me va a funcionar para esto y esta otra para esto. Y así estuve, me acuerdo que mi papá me dijo como de que, ok, pero ¿para qué te va a funcionar esa carrera, no? Y yo me acuerdo que cada día buscaba como el por qué me iba a funcionar, ¿no? Pero creo que es eso, o sea, cuando tú realmente encuentras algo que te gusta, lo vas a hacer. O sea, no hay manera de que no lo hagas, porque es algo que te llama. Claro. Es como dicen, cuando trabajas en lo que te gusta, no vuelves a trabajar. Es como nosotros, ¿no? Hacemos lo que nos gusta, ya desvelados y todos, pero pues realmente es algo que nos apasiona. Entonces, empezaste en los certámenes de belleza. ¿En qué otras áreas has trabajado? Después de los certámenes, la verdad es que pasé como un proceso. Yo a los certámenes les tengo mucho aprecio, pero también es una etapa que dije, ok, creo que mi camino no va por aquí. Empecé a trabajar con marcas desde la parte de branding y de marketing. Empecé a hacer diferentes eventos, como que fue el auge cuando empezaban a salir todo lo que eran los influencers. A mí me tocó muchísimo esa parte y justamente que yo estaba en una agencia. Entonces, en esa agencia empezábamos como que a despegar a influencers. Estaba en Veracruz. Entonces, como que influencers locales. ¿Los desarrollaban? ¿Como que los hacían crecer? Sí. Ok. Sí. Eran personas que llegaban y nos decían, es que yo quiero ser influencer. Y entonces hacíamos como una lista que actualmente se conoce como brief, en donde revisamos como, ok, ¿qué talentos tienes, no? Ayúdame a que pueda crear una estrategia. Y eso me empezó a gustar muchísimo, me di cuenta que era muy buena y lo relacionaba justamente como con toda esta experiencia que yo ya tenía de los certámenes, ¿no? Que al final mezclaba toda la parte de relaciones públicas, marketing, publicidad y hasta un poco de organización de eventos, ¿no? Entonces, como que poco a poco fuimos pues creciendo en esa área. Después comienzo también a dar clases, descubrí que era algo que me gustaba mucho. Y creo que esto también estaba relacionado un poco con el hecho de que siempre me gustó como mucho hablar. Entonces, pues
empecé con las clases, empecé a dar clases en universidades, de ahí conferencias, que era algo como que siempre tenía muy marcado que quería hacer, dar conferencias. Y así fue como poco a poco. Igual estuve en una empresa, no me gustaría mencionar qué empresa, pero estuve en una empresa bastante grande de aquí de México. Estuve desde la parte de exhibición, estuve como la responsable de exhibición en esta empresa que tiene, híjole, yo creo que actualmente como 80 edificios nada más en el estado de Oaxaca y parte de lo que es el estado de Veracruz. ¿Quién es? Que era justamente pues la responsable de llevar estos edificios, ¿no? De toda la parte de la imagen y la exhibición de estos edificios, tanto de manera externa como de manera interna, todo lo que se vendía, el por qué se colocaba de esa manera, el crear como combinaciones estratégicas y demás para que se lograra vender más, ¿no? Entonces, eso era de lo que me encargaba. Y creo que eso al final he ido como que creando toda esta mezcla para que actualmente, ya que ahora sí estoy dedicándome más de lleno a la parte de los cursos y las conferencias, creo que también toda esa experiencia pues me ha nutrido muchísimo. Totalmente, y totalmente de acuerdo. Normalmente cuando uno empieza el camino, pues va como que pellizcando de varios lugares, ¿no? Hasta que se define. Y pues uno empieza ya una línea, ¿no? Nos pasó y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Vamos picando. Yo soy diseñador gráfico y entonces en un principio quieres hacer de todo, ¿no? Sí. Hasta que encuentras una línea y desarrollas tu expertise sobre esa línea. Hoy estás trabajando más en conferencias. En conferencias y talleres. Y talleres. ¿Talleres sobre qué? Talleres justamente de imagen integral, ¿no? Un poquito como lo estábamos platicando hace un momento. A mí me gusta mucho mencionar como esta parte, ¿no? De casi siempre cuando voy a los cursos o las conferencias o los talleres, menciono es que vamos a platicar sobre imagen integral. ¿Pero qué es imagen, no? Porque actualmente, pues bueno, el diseñador hace imagen, el publicista hace imagen, el estilista hace imagen. Y bueno, cuando yo les hablo de imagen, lo busco enfocar desde un panorama muchísimo más integral, ¿no? Yo te decía, y justo iniciamos en este capítulo con esta parte de, a ver, o sea, yo soy Diana, pero Diana tiene muchas facetas, ¿no? Diana, está la Diana profesionista, está la Diana persona, está la Diana, etcétera. Y todo esto forma parte de mí. Entonces, cuando yo hablo de acerca de imagen integral, pues lo que busco hacer es enfocarlo desde pues un concepto muchísimo más amplio, en donde no nada más me preocupo o me fijo en lo que es la parte de la apariencia, que es lo que solemos pensar que es una asesoría de imagen, ¿no? Sino buscarlo, insisto, muchísimo más completo, muchísimo más integral. Y los talleres justamente son de esto, más de imagen integral, que esto incluye conceptos como comunicación no verbal, comunicación verbal, apariencia, por supuesto, comportamiento, actitud, y que creo que incluso tiene muchísimo que ver con toda esta parte de la estrategia y el marketing, ¿no? Claro, que les quiero comentar que hace unos días tuve la oportunidad de ir a un desayuno que me invitó Magdiel. Saludos a nuestro amigo Magdiel. Y entonces Diana dio una charla, ¿no? Que precisamente hablaba sobre esto. Tu imagen, tu primera venta. Es así. Y entonces, si bien recuerdo, si hice bien mi tarea, hablaste de 4 líneas específicas, ¿no? Sí, sí, sí. Que precisamente era lo que se ve, la imagen como tal, comportamiento, lenguaje no verbal, y ya no me acuerdo. ¡Híjole! Aquí lo tengo escrito. Pero cuéntame un poco de qué va esto de lo que nos estabas hablando en esta ocasión. Sí, mira, justamente cuando yo busco comenzar a platicar y a compartir el poder que tiene la imagen, pues justamente a mí me interesa muchísimo que se vea la visión que yo tengo, ¿no? Porque, insisto, creo que generalmente solemos solo pensar que es la parte de la apariencia y por eso justamente lo pongo en primer lugar, la parte de la apariencia. Cuando me refiero a apariencia, me refiero a temas tan sencillos como cómo nos vemos. Es decir, el saco que yo traigo en este momento puesto, el color que yo traigo en este momento puesto, el cabello cómo lo traigo peinado, el maquillaje que traigo, etcétera, ¿no? Eso es apariencia.
Pero hay más allá de solamente la apariencia, por eso es que justamente yo te menciono imagen integral. De ahí el tema de comportamiento, yo siempre les menciono temas como actitud, de protocolo, etiqueta, modales, temas tan sencillos como estos que yo siempre les digo, ¿no? No es lo mismo que yo llegue y ni siquiera un hola, ¿qué tal? Buenos días te pueda estar dando. Esto habla de una persona muchísimo más, incluso más segura de sí misma, porque me ha tocado conocer personas que a lo mejor tienen puestos muy altos, sin embargo, híjole, pues si no podemos dar un simple saludo, esto habla muchísimo de nosotros mismos. Todo lo contrario, ¿no? Y me acuerdo muchísimo y casi siempre pongo un ejemplo de la fotografía del expresidente de Estados Unidos, en donde está saludando a una persona de intendencia y va saludándolos como cualquier otro, ¿no? Saluda a todo el mundo y él se detiene y saluda. Híjole, enseguida lo que pensamos es qué padre, ¿no? Qué amable, qué cordial, qué educado, qué gentil. Y todas estas actitudes como positivas que tenemos de esta persona, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con nosotros. Incluso yo les decía, no es lo mismo que por muy atractivo físicamente que yo me pueda ver, híjole, si a lo mejor resulta que mi autoestima está por los suelos, que ni siquiera yo me la creo, nadie me la va a creer, así de simple, ¿no? O sea, yo tengo que llegar y realmente tener una buena actitud, tener una buena salud física y emocional, y es un punto que casi siempre en la parte de imagen solemos olvidar, y es un punto que a mí me gusta siempre traer a la mesa, ¿no? O sea, por muy bien que yo me vea, si yo no tengo salud, yo no hubiera podido estar en este momento aquí contigo, ¿no? No nada más salud pues física, la parte de que yo me encuentre realmente saludable, sino también incluso salud mental. A lo mejor yo no podría estar en este momento si yo tengo pánico, ¿no? Por ejemplo, a las cámaras o a platicar contigo, ¿no? Todo esto que pasa habla de una persona realmente saludable, y que es aquí cuando nuevamente vuelvo al punto de es bien fácil solamente enfocarnos en la apariencia, pero en todas estas cualidades solemos olvidarlas, y es a lo que yo los invito, ¿no? Como que realmente nos estemos enfocando en todas estas áreas, porque es así como realmente vamos a ser seres integrales. De ahí, el siguiente punto, para no olvidarnos, tiene que ver con comunicación verbal. Y siempre les digo esta parte de, o sea, está muy bien que tengamos una muy buena salud, que tengamos una buena actitud, que nos veamos increíbles, pero también tenemos que saber lo que estamos diciendo, ¿verdad? Totalmente. No es nada más como de, pues ya, ¿no? Si me veo bien, si me veo atractivo y si tengo una buena actitud, pues a lo mejor ya con eso ya me van a creer todo lo que digo. No es así, ¿no? También necesitamos, pues, educarnos y saber lo que estamos diciendo, y sobre todo el cómo lo decimos, ¿no? Que es ahí cuando entra esta parte justo de comunicación no verbal, que tiene que ver con el hecho de que yo pueda mirarte a ti a los ojos y que pueda sentir esta conexión real y genuina, ¿no? El hecho de que yo esté haciendo estos ademanes que también van a soportar lo que yo estoy diciendo, el hecho de que yo tenga una postura erguida y todo esto que también nos comunica. A lo mejor no solemos ser tan conscientes, pero al momento de que lo vamos escuchando decimos, híjole, sí es cierto, tiene razón. Entonces es ahí como cuando nos vamos dando cuenta, y que repito, lo que busco es buscar contribuir a través de la asesoría de imagen a ser personas integrales, para que realmente pues esto ayude a lograr los objetivos que las personas tengan. Es todo un tema. Me llama la atención que muy pocas veces consideramos la salud mental como parte de nuestra imagen. Es correcto. Y lo vemos como punto aparte, ¿no? Como salud mental, psicólogo; salud mental, psiquiatra; salud física, médico. Y no lo englobamos dentro de lo que estamos proyectando. Hace unos capítulos hablábamos con el profe Lavariega. Ajá. Y hicimos un podcast hablando acerca de cantantes famosos que no cantan. Entonces yo le comentaba a él, sí, yo le comentaba a él, hoy por hoy las redes, o sobre todo la otra plataforma de scrolleo rápido, es muy cruel a la hora de criticar, juzgar a las personas. Entonces a mí me ha pasado N cantidad de veces
yo soy de ascendencia indígena. O sea, nosotros somos indígenas. O sea, es inevitable, o sea, la verdad, mi colorcito y todo, a mí me encanta mi color de piel, y estoy orgulloso de mis raíces indígenas. Pero las personas ocupan eso como una... Si tú no te amas, si tú no conoces, si tú no te aceptas, le das una herramienta muy poderosa a las personas para que te despedacen. Entonces te voy a contar algo que me sucedió. Subí estos reviews a TikTok y estaba hablando de la película de La Sirenita. Ok. Fue muy controversial por Total. el cambio que hubo en el personaje. Entonces yo les hacía el comentario en la función a la que fui, porque fui específicamente a ver la reacción de las personas. No fui otra cosa más que a ver la reacción de las personas, a analizar la conducta, porque me gusta mucho. Sí. Entonces, cuando sale La Sirenita, las personas se reían. Literal. O sea, se vea, yo no estoy diciendo que esta chica no es agraciada o no es bonita, ¿no? O que está fea, no. Pero las personas se rieron, no sintieron, yo creo, la conexión con el personaje. Y sale el otro personaje, Úrsula, pero ya he hecho una persona, porque hay una parte donde se pone muy bonita. Y está sentada sobre una roca y la ve el príncipe. Sí. No te miento, la reacción de las personas fue... ¡Wow! Sí. Así. Entonces, eso yo lo traje a TikTok. Y le dije, oiga, es algo que yo vi. O sea, las personas inevitablemente hicieron esta comparación, desafortunadamente. Bueno, los comentarios. Total, ¿tú quién te crees? ¿No te estás viendo? Mira esta cara que tienes, así literal, a ver si no me censura YouTube, un prieto comentando, imagínate, si, por lo que tú comentas, si no tienes esta salud emocional y la integras con tu imagen, te van a despedazar, ¿verdad? Sí. Imagínense, tipsazo ahí para que le escriban a Diana y que les ayude. Bueno, una vez me dieron este tip, tú me vas a decir, cuando quieras hacer algo tienes que mover las manos 3 veces, así me dijeron. Así, ¿no? Por eso te digo, algo por el estilo, no sé, tú dime. Mira, justamente una de las materias que he llegado a dar es comunicación no verbal. Y justo uno de los ejercicios que suelo hacer con los chicos, es realizar un manual de comunicación no verbal para políticos. Entonces, esta parte, la verdad es que yo siempre les digo, a ver, yo aquí les di la teoría de lo que es comunicación no verbal. Sin embargo, también ustedes tienen que saber que no porque tengamos los brazos cruzados, significa que entonces yo estoy cerrada a lo que tú me digas. No es así. ¿Por qué no es así? Porque va a involucrar más cosas. No es lo mismo que, por ejemplo, yo esté así contigo, más cerca de ti, viéndote a los ojos, incluso hasta con menos fuerza mi cruce de brazos, a que yo esté, por ejemplo, así, ¿no? ¿Y qué más? Hasta cierto punto como retándote, ¿no? Claro. Entonces, creo que todo esto tiene que ver no nada más una sola acción, sino hay muchas más acciones que también debemos estar analizando, que son muchos elementos que debemos estar considerando para realmente tomar una percepción o saber qué es exactamente lo que estamos percibiendo. Me voy. Pero hay una... grafóloga muy famosa. Sí, claro, ya sé de quién me hablas, sin mencionar. Sí, no vamos a mencionar, pero verdad que al principio yo consumía mucho su material. No descarto muchas cosas, pero después como que para mí fue perdiendo un poquito de credibilidad, ¿no? Por ciertas cosas que como que se hacen mucho al vapor, ¿no? Es correcto. Y recientemente desafortunadamente tuvimos un caso, y paréntesis grandote, aquí en México, el caso de una niña que fue presuntamente abusada en un jardín de niños. Entonces salió esta persona a dar su veredicto, ¿no? A analizar el lenguaje no verbal de la mamá, analizar el lenguaje no verbal de un administrativo que estaban acusando, y todo se inclinó a favor de la mamá, según la lectura de esta persona, de esta grafóloga. No, la mamá se ve así, la mamá, esto es dolor, la mamá traía unas gafas oscuras todo el tiempo. Es una babera, se está protegiendo, muchas cosas.
cuando pasó a analizar a la persona que supuestamente se le estaba inculpando el caso, y él se ve que está escondiendo algo, o se ve con miedo, empiezan a salir las investigaciones y se absuelve a la otra persona, o sea, se declara inocente. Entonces todo lo que se había dicho de que esta persona sí y esta persona no, se desmorona. Sí. Entonces creo que es bien importante saber también a quién escuchamos, y creo que sí es importante tomarle seriedad a la lectura de no verbal, ¿no? Saber que no todo lo que escuchamos en internet es 100% cierto. Hay personas que lo hacen simplemente por la farándula, por la fama, por hacer lo mediático, pero no con el tacto. Sí. Como por ejemplo la maestra Vilma Naranjo, que le mandamos un saludo. Ella es peritografóloga, pero ella es otro mundo, ¿no? Ella analiza conductas de criminales, personas que tienen este tipo de conductas, y entonces es totalmente diferente, pero se toma más tiempo, ¿no? Va detallado. Entonces, más o menos, cuando tú vas a hacer este tipo de análisis de lenguaje no verbal, que dices, a ver, me gustaría estudiar a esta persona, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué ves? ¿Qué observas? Para empezar, no es como, ok, yo te acabo de conocer y en este momento voy a hacer... Exacto. No, hay muchas cosas, ¿no? Porque qué tal si la persona en ese momento se siente mal, si la persona en ese momento acaba de sucederle algo, ¿no? Hay muchas variables que uno realmente tiene que considerar. Lo único que yo sí pienso a manera muy general, como lo hacemos a manera muy general, es buscamos tener material de esta persona, no nada más actual, sino de un periodo de tiempo establecido. Y a través de conseguir este material vemos fotos, vemos videos de participaciones en público o participaciones más cerradas, y comenzamos realmente a analizar y revisar esta congruencia entre lo que dice con sus palabras con respecto a lo que dice con sus acciones. Acciones que tienen que ver con lo que él realmente hace, el cómo lo hace, el por qué hace lo que pues hace, así como también el cómo lo perciben las demás personas, porque eso también es bien importante. Y el cómo él se muestra con estas personas, lo básico, ¿no? Lo más claro que casi siempre nos dicen es que soy una persona muy cercana con ustedes, con el pueblo y para el pueblo y demás, ¿no? Y resulta que pasa la campaña y pues nunca más los vuelves a ver, ¿no? Claro. Entonces, híjole, ¿en dónde queda esta congruencia o incongruencia, mejor dicho? Entonces, hay como que muchas variables que sí se tienen que analizar. No quiero mentirte, por supuesto que sí hay formas, ¿no? Hay formas ya establecidas y que se conocen y que puede existir una metodología y demás en donde sí hay manera de hacer creer a las audiencias ciertas cosas, pero por supuesto que aquí entra esta parte de la ética profesional, porque yo creo que muchos podemos tener o tomar esta decisión, ¿no? Como de ocupar las herramientas que sabemos y que conocemos para cosas positivas y para contribuir a la sociedad en la que nos desenvolvemos, o todo lo contrario, ¿no? O sea, sí existe, o sea, sí quiero decirte que sí existe, claro, pero también uno toma la decisión basado en la ética profesional. O sea, sí puedes manipular a la audiencia, a las masas, por medio de la imagen. Hay una diferencia entre manipulación y persuasión. Claro, totalmente de acuerdo. Cuéntanos, háblanos acerca de la diferencia y luego me respondes la pregunta. Sí, mira, muy básica, muy sencillo de explicar, ¿no? Manipulación es con mala intención, así de simple. Persuasión es como, ok, voy a hacerte ver, a lo mejor no una máscara, pero a lo mejor sí, pues las cualidades más atractivas, más bonitas, más amables, más cálidas. Que no es que sea mentira, porque son ciertas, pero pues también hay otras, ¿no? O sea, también está la parte a lo mejor antisocial, a lo mejor la parte pues un poco más oscura, más negativa, y pues yo no la voy a ocultar, solamente voy a mostrar un poquito más cuáles son estas cualidades que a mí sí me interesa que se tengan. Ojo, aquí pues casi siempre solemos como verlo, pero ¿cómo vas a decirme tú eso? Pero pues no es así, o sea, si lo enfocamos a la realidad, y voy a poner mi caso, ¿no? Cuando yo empecé a dar conferencias,
empecé saliendo en televisión, empecé dando cápsulas de moda, perdón. Y lo que yo hacía era justamente, o sea, yo estaba así, temblando de las manos, sudando frío, aparte en el estudio, en tele, está muy frío, muy, muy frío, o sea, a mí las manos se me ponían, las uñas se me ponían moradas, o sea, era muchísimo el nervio que yo sentía, ¿no? Porque aparte era como de, o sea, pero ¿cómo voy a estar yo aquí? O sea, estaba justo saliendo de la licenciatura y yo decía, es que ¿cuántas personas no me van a estar viendo? No, capaz si la riego y toda mi carrera profesional se va a la tumba. O sea, todo lo peor que uno se imagina, ¿no? Y lo que buscaba no era el hecho de, me voy a enmascarar como una persona súper profesional. No, a ver, o sea, yo sigo siendo una persona, o en ese momento seguía siendo una persona que le daba miedo, que tenía temores, que tenía inseguridades, porque por supuesto que existían. Pero al final lo que hacía era, a ver, o sea, ¿qué elementos yo también tengo que pueden ser agradables o que pueden contrarrestar un poquito todas estas cualidades que también soy? Entonces, ok, yo soy amable, bueno, voy a poner aquí que me veo amable. A ver, yo soy alegre o cálida, ok, voy a poner aquí que soy alegre o cálida. Entonces, mis inseguridades, mis temores seguían existiendo, no es algo que yo voy a cancelar de la noche a la mañana, por supuesto que es algo que yo tengo que ir trabajando, pero mientras voy trabajando en ello, pues también hay cualidades a través de la apariencia que nos da el concepto de imagen integral, que pues bueno, yo puedo estar a lo mejor ahí contemplando y soportando. Es una realidad, yo creo que tú lo puedes saber o lo puedes sentir. A lo mejor si te pones un saquito, pues te sientes un poquito más poderoso, más con conocimiento, más fuerte, más, etcétera, ¿no? Todo lo contrario que si, por ejemplo, nos ponemos una sudadera, que a lo mejor es como, pues es más como para el dominguito, ¿no? La sudadera o demás, ¿no? Pero es una realidad que la ropa, los colores de la ropa, el cómo nos vemos, pues también nos ayuda un poquito a nosotros mismos sentirnos un poco mejor. Entonces, para no sentir que nos perdemos un poco, justamente esto, ¿no? No se trata de que yo a lo mejor esté ocultando o haya ocultado lo que yo era, sino que, a ver, o sea, yo sigo siendo la misma persona con a lo mejor temores, pero también soy una persona amable, apasionada en mi trabajo, y todas estas cualidades positivas pues van a ser las que yo voy a potencializar, ¿no? Entonces, justo por eso te digo, es una diferencia entre manipulación y persuasión. Lo que nosotros hacemos como consultores de imagen pública, y en mi caso como consultora de imagen integral, lo que yo busco es, ok, yo te voy a ayudar a hacer una persuasión en tu audiencia, pero no mintiendo como tal. Voy a tomar las cualidades positivas o las mejores cualidades que yo considero que a ti te van a aportar para el objetivo que quieras lograr, que como siempre les digo, no, a mí no me gusta decir que tenemos una imagen buena o una mala imagen, porque bueno o malo, ¿para qué? Es muy relativo. Es una imagen adecuada o inadecuada, pero no para los demás, para ti, para los objetivos que tú tengas, porque es lo mismo, ¿no? O sea, no somos seres iguales. Por mucho que tengamos un hermano gemelo o una hermana gemela, híjole, no somos iguales. Ese hermano o esa hermana es una persona, es un mundo completamente diferente. A lo mejor sí se va a parecer mucho físicamente a nosotros, va a compartir edades, gustos, etcétera, ¿no? Pero va a ser diferente. Las cosas que le van a gustar, seguramente va a haber algo que va a ser diferente. Y sobre todo temas tan sencillos como su personalidad, va a ser muy diferente. Podemos vivir exactamente lo mismo, pero el cómo lo sentimos o el cómo lo percibimos va a ser diferente y eso nos va a dar una personalidad diferente. Entonces, lo que hacemos es persuadir a las audiencias, pero mostrando las cualidades que sean más positivas o que contribuyan muchísimo más a los objetivos que tú tengas. ¿Y por dónde se empieza? Por ejemplo, alguien que dice, ¿sabes qué? A mí me interesa ser ejemplo, ahora que estamos en esta línea de hablando un poquito de la política. A mí me interesa ser político. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero? Yo no tengo ni idea. Me han dicho de que debo de mejorar mi imagen y entonces voy a comprar unas camisas, no sé qué, porque es lo primero que se piensa, ¿no? Justo sí. Lo mencionabas.
me voy a cortar el cabello, o teñírmelo para verme más joven, o viceversa, ¿no? Claro. Yo que me quería poner canas, ya desistí de esa decisión. ¿Por dónde se empieza? Lo primero que yo les digo, tienes que conocerte. Tienes que saber quién eres tú. Y cuando voy a los talleres, y no me vas a dejar mentir, ese día les dije, ¿quién eres tú? Pero no quién eres tú el profesionista. No, ¿quién eres tú realmente? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuál es el rol que tienes en tu vida en este momento en la sociedad? ¿Qué realmente te llama? ¿Qué realmente te mueve? ¿Cuáles son a lo mejor las cosas que podríamos considerar a lo mejor algunas debilidades o áreas de oportunidad? Tienes que conocerte. Primero, es lo más importante, tienes que conocerte. Ok, yo ya me conozco. El segundo punto tendría que ser ¿para qué quieres ser político? Porque, bueno, no lo sabemos, cada uno decidirá, ¿no? Claro. Así como, pues es que yo quiero ser emprendedor, o es que yo quiero ser influencer, ¿no? Como en su momento a mí me tocó que me dijera, ok, sí, pero ¿para qué quieres ser influencer? Bueno, y hay personas que sí eran muy honestas y que honestamente lo agradezco muchísimo porque esto también nos ayuda a nosotros como estrategas, pues, ok, bueno, al menos yo ya sé que quieres ser influencer porque pues quieres ser reconocido, ¿no? Famoso y dinero. Está bien, te lo agradezco que seas, pues, honesto, ¿no? Claro. Pero, ok, bueno, yo te puedo ayudar a que seas famoso. Pero dime qué tienes para ofrecerle a la sociedad, porque no nada más se trata de que yo los engañe o los manipule, aquí es en donde entra la ética profesional. Influencers que nada más manipulan y pues nada más logran el beneficio para ellos, híjole, yo creo que hay muchísimos. Pero los que a mí me gusta ayudar a consolidar, pues son justamente estas personas a los que les hacemos una marca personal en donde realmente tienen algo que va a contribuir a la sociedad. Si no, híjole, la verdad es que entonces creo que yo no soy la persona indicada, ¿no? A lo mejor seguramente van a haber otras, pero en mi caso es, ok, a ver, quieres ser famoso, pero ¿qué es lo que tú sabes hacer que ellos no? ¿Qué es lo que les puedes ofrecer que a ellos les puede interesar, que les puede nutrir, que les puede aportar? ¿Qué es eso? Y ya después de estarle rascando ahí hasta que encontramos el qué, bueno, ya tenemos quién eres, ya tenemos cuál es el objetivo y qué es lo que tú puedes dar. Ok, a partir de eso es como comenzamos a crear esta estrategia. Y la estrategia va con base en comunicación, videos, o sea, ¿cómo va posicionándose la persona? Porque si no te conocen, la forma en que te van a conocer me imagino que es a través de, no sé, de redes sociales o toman varios caminos. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Es una estrategia que, insisto, creo que esto depende muchísimo del objetivo de la persona y de quién sea la persona. Porque tal vez, como tú bien lo dices, ¿no? Vamos a suponer o vamos a poner un ejemplo en el que nadie conoce a esta persona. Pero cuando decimos nadie, ¿quién es nadie? Porque hasta ese es subjetivo, ¿no? Porque es nadie, pero en su sociedad. ¿Tiene amigos? ¿Cuántos amigos tiene? Porque esos amigos también forman parte de su audiencia. Y que siempre decimos, no, es que yo no soy influencer. Oye, pero ¿cómo no eres influencer si tienes este grupo de amigos que así sean 5? O sea, al final del día esos 5 te están escuchando en el tema que tú sabes hacer, ¿no? A lo mejor no te van a escuchar en todo, pero a lo mejor si tú sabes hacer diseño, pues a lo mejor en el tema de diseño a ti te van a seguir. Entonces, ¿eres o no eres influencer? Porque al final del día, pues estás influenciando a aunque sea muy pequeño, pero es un grupo de personas que están ahí siguiéndote. Entonces, insisto, ¿no? Sí hay que considerar nadie te conoce, pero ¿quién es nadie? ¿Cuántas personas son nadie? ¿Cuál es el objetivo que tienes? Para partir de aquí, entonces decir, ok, esta audiencia que yo tengo, tal vez lo que más ve resulta que son redes sociales. Vamos a suponer, ¿no? El ejemplo más común. Ok, entonces me voy a enfocar en redes sociales, pero no nada más las redes sociales van a hacer su trabajo, sino, ok, ¿qué más tengo que hacer? A lo mejor eventos, a lo mejor algunos espectaculares, a lo mejor convenios o participaciones con otras marcas, no lo sé, insisto, creo que esto va a depender muchísimo de el objetivo que tenga la persona y de sobre todo quién es, porque aquí entra el otro factor de, híjole, resulta que
por mucho que yo sepa que mi audiencia está en redes sociales y que esta persona quiere ser influencer, pues a lo mejor tiene un miedo a las cámaras, ¿no? Por ejemplo, no sé, un caso que también me ha pasado. Entonces es como, ok, ¿qué haces, no? Por supuesto, poner a trabajar como esta parte de la seguridad, la confianza y demás, pero en ese proceso, en el inter, ¿qué más haces? Porque no puedes perder el tiempo. El tiempo es valiosísimo. Totalmente. Y si tú lo pierdes, híjole, pues de aquí a que ya esta persona ya tenga confianza para hablar ante la cámara, a lo mejor van a pasar muy rápido 6 meses. Y mientras, ¿yo qué hago? O sea, no, yo no puedo permitir eso. Tengo que hacer algo para que vaya avanzando. Entonces, ok, a lo mejor me voy esperando un poquito en redes sociales, pero ¿qué más cosas puedo hacer? ¿A través de qué otras plataformas? Pero repito, creo que eso tiene que ver muchísimo con el tema de quién es mi cliente o la persona con la que voy a estar trabajando y quién es la audiencia que esta persona tiene. Ok, hablando un poquito acerca de los clientes y las experiencias, justo hablaba con una persona hace 2 semanas. Le decía, oye, te invito al podcast, vamos a platicar sobre algunas cosas. Y me decía esto, me da mucho nervio las cámaras. Es que no puedo hablar, me pongo nervioso, no puedo. Digo, ¿cómo crees? Es una persona que yo lo veo y aquí de persona a persona es muy amable, muy amigable. Pero me dice, ¿me pones una cámara? Y me bloqueo. Experiencias como esas, ¿qué es lo que te ha pasado asesorando personas? Que tú digas, oye, te ves tan bien que no esperaba que te diera miedo la cámara o tal cosa. ¿Qué experiencias has tenido? Híjole, en certámenes de belleza se ve muchísimo. A ver, cuéntanos. No, es que yo creo que muchos podemos verlo, ¿no? O sea, la típica pregunta final en donde las chicas se bloquean. Y es justo ahí en donde nace este cliché de que las reinas de belleza a lo mejor no son como tan inteligentes, ¿no? Pero híjole, o sea, de verdad, a mí me gustaría que todas estas personas que lo mencionan, pues nos pusiéramos de este lado, ¿no? Es bien complicado, de verdad es complicado y sobre todo son chicas que generalmente suelen tener de 18 a 22 años. Digo, actualmente pues ya han evolucionado los certámenes, los requisitos y ya van chicas más grandes, pero generalmente solían ser de esas edades. Y a veces tenemos auditorios que están completamente llenos y es bien difícil, o sea, sí te imponen, es Claro. una realidad. Y bueno, yo misma, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Iba las primeras veces que iba a televisión, que iba a radio, o sea, yo estaba así, temblando. Me acuerdo que tenía varias muletillas, me acuerdo incluso, repetía muchísimas veces las cosas y era como de, no, pero ¿qué estoy haciendo? Está todo mal, se va a acabar mi carrera, etcétera, 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 ¿no? Políticos incluso que me ha pasado que también hay políticos que son muy cálidos, muy cercanos con las personas y que pueden estar así platicando muy bien, pero a la hora de subirse al escenario, híjole, Se bloquean. se bloquea. O empiezan a tartamudear, o empiezan a dar vueltas sobre lo mismo, y les pones el guión de lo que tienen que decir, se pierden, o sea, es así. Y creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que creo que sí es un área que generalmente solemos olvidar. Y hay una plataforma que a mí me gusta muchísimo, yo la conocí cuando estaba saliendo justamente de la universidad, que se llama Toastmaster, no sé si la has llegado a escuchar. Sí. Híjole, de verdad que a mí estas plataformas y estos clubs, porque son como clubs oratoria, a mí me cambiaron la vida. O sea, yo me acuerdo que, pues sí, a mí me gustaba mucho hablar y demás, pero la realidad es que en mi cabeza es como que va como 10,000 metros adelante de lo que yo estoy en este momento diciendo. Y antes de entrar ahí, yo daba vueltas y vueltas porque no podía realmente hilar las cosas. Entonces entro ahí, hacemos como diferentes ejercicios, me hacen romper esta barrera de, a ver, o sea, aquí todos los días vienes y todos los días tienes que mínimamente pararte ante estas 40 personas y dar un discurso de qué, de lo que tú quieras. Y no es un discurso que va a estar, que te vas a sentar, no, es un discurso que me vas a responder en este momento y punto. Entonces, al principio sí era como de que, no, ¿cómo crees? Porque aparte, persona súper miedosa, ¿verdad? Claro. Yo decía, no, o sea, se van a burlar de mí, no sé qué y demás.
y luego dije, no, o sea, esto está súper bien y pues mejor lo veo como lo que es, ¿no? Como una muy buena oportunidad para romper este miedo y por finalmente lograr lo que yo quería lograr, que desde siempre fue, quiero dar conferencias, pero también me daban mucho miedo y era como de que necesito primero realmente educarme y saltar esta barrera para ahora sí poder hacerlo. ¿Cómo venciste ese temor? ¿Cuál fue el discurso que te diste a ti misma y para las personas que nos están viendo que dicen, ¿sabes qué? Porque me han escrito en cantidad, sobre todo en Spotify, donde se dejan las preguntas. Quiero iniciar un podcast, quiero hacer un podcast, pero me da miedo hablar, me da miedo la cámara, me da miedo esto, me da miedo otro. En mi caso, por ejemplo, la primera vez que tuve una experiencia frente a un público fue cuando salí de la primaria. Ok. Y la maestra, por ser el mejor promedio, me dijo, tú vas a dar el discurso de despedida. Sí. Tenía 11 años, 12 años. Sí. Mi barrera era que yo tengo un problema en el habla. Entonces hay una consonante que no puedo pronunciar. Ahora no se nota tanto. Y a lo mejor, no sé si ya lo notaste o no. O los que nos ven, ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero eso a mí me limitaba. Entonces yo me sentía cohibido. Oye, me daba temor. Yo dije a la maestra, no, porque yo no puedo hablar bien. Y la maestra, ¿y por qué no me habías dicho? Digo, maestra, llevamos quién sabe cuántos años conviviendo y usted no se había dado cuenta. ¿No? Tache ahí para la maestra. A fin de cuentas me animé. Me dijo mi mamá, tú dale, tú puedes. Las mamás, siempre. Hice el discurso. El discurso me gustó y dije, de aquí soy. Claro. Entonces, el discurso final, ¿cuál fue? O sea, me contaste la historia, ¿te gustó participar en estas dinámicas? ¿Y de ahí qué sucedió? De ahí, pues bueno, yo ya sabía que sí me gustaba. Empecé, te digo, en los certámenes, pasaban como más cosas, por los certámenes teníamos que ir, pues obviamente a televisión, a radio, pues a dar a conocer el certamen, yo acompañaba a las chicas, las asesoraba como para saber qué era lo que iban a decir, cómo se iban a comportar, etcétera, ¿no? Y ahí fue cuando dije, oye, es que de verdad a mí esto sí me gusta, o sea, y siento que hay cosas que sí puedo aportar. Creo que más que nada fue eso. Entonces, el discurso que yo buscaba decirme era, a ver, o sea, hay muchas personas como yo que realmente saben que tienen cualidades o temas o información que es muy buena y que no lo comparten por temor. Que, a ver, o sea, en mi caso está claro que yo sé que son temas que tienen que ver con imagen, personalidad y demás, pero hay muchas personas que también están igual que yo de otros temas o de los mismos, no lo sé. Pero si solamente es miedo lo que nos limita, a ver, o sea, yo tengo que enfrentar este miedo porque incluso yo me acordaba, ¿no? O sea, como que en algunos momentos yo iba a lo mejor a alguna cápsula de imagen en televisión, hablaba 5 minutos, híjole, eran los 5 minutos más felices de mi vida. O sea, yo sentía una adrenalina así como si yo estuviera corriendo con el Checo Pérez, vaya, básicamente. Así sentía y era algo que a mí realmente era como, no, o sea, yo no podía con el éxtasis que sentía mi corazón, que era el mismo éxtasis que yo sentía cuando estaba detrás de una pasarela y que todo es así, córrele y muévete y resuelve y 1000 cosas te pueden pasar, pero tú tienes que resolver. Y el sentir que todo es muy rápido y que tú tienes que funcionar, eso a mí me llenaba muchísimo. Entonces, para responderte, el discurso, en mi caso, era, hay muchas personas como yo que tienen información muy valiosa y que solamente necesitan superar esta parte del miedo. Entonces, ¿cuánta información no perdemos solamente por miedo? Y la verdad es que en mi caso, como que mi vida ha girado mucho en torno a, no lo hago por miedo, no hago aquí por miedo. Y siempre después de que rompo ese miedo, resulta que el beneficio, la felicidad es el triple de veces mejor. Entonces dije, basta, o sea, ya no más. Esto tiene que romperse. ¿Cómo? Pues haciéndolo. Y haciéndolo, y haciéndolo, y haciéndolo, y haciéndolo. No me importa las veces que yo lo haga mal. O sea, yo voy a seguir haciéndolo. Y me acuerdo que llegaban los puntos en los que no le decía a nadie que iba a salir en tele,
porque yo no quería sentir la presión de que, híjole, es que me van a ver, híjole, es que qué van a decir, híjole, es que qué tal si digo algo mal. No, me quité esa presión y dije, no importa, nadie me va a ver, porque nadie más allá de mi familia me conoce. Okay. Entonces, lo único que va a pasar es que yo voy a romper este miedo, voy a hacerlo tantas veces sean necesarias hasta que yo lo único que sienta es el éxtasis que normalmente suelo sentir. El miedo se tiene que quitar conforme vaya haciendo las cosas una y otra y 1000 veces. Así, no hay más. Podríamos decir 1000 cosas, bueno, como yo lo veo, no podríamos decir 1000 cosas, pero al final del día creo que para romper el miedo lo tienes que hacer. Totalmente. Así de simple. Mientras me comentas esto, me acordé de una frase que leí en algún libro, no recuerdo exactamente el nombre y la leí una única vez y no volví a encontrar ese libro. Estaba hojeando en una librería y la primera hoja decía: las mejores ideas, las mejores canciones, los mejores inventos muchas veces están en los panteones. Sí. Si alguien conoce el libro y lo ha escuchado, el autor sí me acuerdo, es T.D. Jakes, pero no me acuerdo el nombre del libro. Y si alguien lo conoce, por favor déjeme en los comentarios. Decía, esta frase poderosísima a mí me impactó muchísimo y dije, si vuelvo a tener temor, o sea, mis mejores ideas se van a ir y nunca más van a ser descubiertas por nadie, ¿no? Y hablando un poquito de la imagen que vende, hoy está muy en auge eso, ¿no? Vístete bien, porque tu imagen... ¿Realmente es cierto tu imagen es tu primera venta? Por supuesto que sí. Y te lo voy a poner así. Muchas veces salimos, a la calle y decimos, no, es que yo me dedico a vender, yo doy clases, por ejemplo. O resulta que yo trabajo en un banco. O temas que a lo mejor decimos, no, es que yo no requiero a lo mejor verme bien porque mi mayor talento es lo que yo sé. Yo no necesito verme bien. Ok, lo único que yo puedo decir ante esto es, imagen integral no es solo el cómo te ves, involucra muchos aspectos. Por lo tanto, tu imagen integral sí es tu primera venta. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy talentosa, yo puedo tener mucho conocimiento sobre mi área, puedo tener las mejores experiencias, los mejores contactos, etcétera, pero si las personas no me perciben como yo quiero o necesito que me perciban, las personas no me la van a comprar. Jamás se van a acercar a mí. A lo mejor, insisto, por mucho que yo sepa, que conozca, que tenga la experiencia, híjole, si yo no tengo la imagen adecuada para que las personas me perciban correctamente, no va a funcionar. Entonces, insisto tanto en esta parte de tu imagen integral, sí es tu primera venta. Hago un ejercicio muchas veces cuando voy a las conferencias y es, a ver, o sea, ustedes no me conocen, ¿cuál es la percepción que tienen, no? Y siempre sale, ¿no? Que existe una percepción, aún siquiera cuando no hablamos, las personas ya tienen una percepción sobre nosotros. Nosotros salimos a la calle y las personas nos ven, hablemos o no hablemos, nos conozcan o no nos conozcan, ya tienen una percepción sobre nosotros. Hay axiomas de la imagen pública que son leyes. El primer axioma de imagen pública dice, es inevitable tener una imagen. Por lo tanto, ahí entra lo que yo les digo, por lo tanto, si ya sabemos que es inevitable tener una imagen, ¿por qué no mejor hacer que justamente esta imagen nos ayude a lograr los objetivos que nosotros estamos teniendo? Ya sé que no hay manera de que yo no tenga una imagen. Es decir, yo voy a salir aquí en este momento y me voy a encontrar con muchas personas. Personas que tal vez en un futuro pueden llegar a ser mis clientes. Pero si yo no tengo la imagen adecuada, si yo no me veo como la persona profesionista, real, integral, que yo busco transmitir, híjole, las personas jamás se van a acercar conmigo porque tal vez si me ven como una persona superficial, pues van a decir, no, ¿para qué voy a ir con ella? Otra vez para que me digan que tengo que dejar de usar el color rojo porque no me queda y nada más porque no me queda, no voy a ir con ella porque a mí ella no me interesa.
Entonces, no, o sea, yo tengo que realmente mostrarme como la persona que yo busco ser y que sobre todo como la persona que me va a ayudar a mí a lograr los objetivos que yo tengo, que repito y quiero hacer mucho hincapié en esta parte, no tiene que ver con el hecho de que yo me ponga una máscara, tiene que ver con el hecho de que cuáles son las cualidades que yo tengo que me van a acercar más a los objetivos que yo tengo. Creo que esa es también la clave y es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué tanto tiene que ver aquí la actitud de la persona a la que vas a asesorar? Es decir, a veces un médico nos deja una receta, te vas a tomar este medicamento por tanto tiempo, por tantos días, 3 veces al día. Ya me siento bien, pum, abandoné el tratamiento. ¿Qué tanto importa? ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Qué es lo que tiene que poner de su parte para que sea eficiente? Tienes que querer. Yo te puedo hacer una estrategia y un manual y increíble todo, pero si tú realmente no crees, yo lo que voy a hacer es, yo no te voy a crear una máscara, yo voy a tomar las cualidades que tú ya tienes, porque de esta manera es muchísimo más sencillo que tú realmente mantengas esta estrategia. Si yo te digo, ¿sabes qué, Israel? A partir de mañana, todos los días, tú vas a andar en traje sastre y corbata y zapatos de vestir. ¿Lo harías o no lo harías? No. Claro que no, por supuesto. Y no es que esté mal, sino que ese no eres tú. ¿Por qué lo vas a usar? Por mucho que yo te diga, oye, pero es que esto te va a te va a hacer ver como una persona más profesional, más educado, más capacitado, etcétera. Pero ¿por qué si yo no soy esa persona? Así de simple, es lo mismo. Yo no voy a crearte una máscara. No se trata de eso. Lo que yo voy a hacer es cuáles son las cualidades que en este caso Israel tiene que lo van a acercar más a los objetivos que él va a estar teniendo. Eso es lo que yo voy a estar haciendo. Y más o menos, ¿cuánto dura? Hay también periodos, yo creo que en 3 meses, yo creo que en 6 meses, o es continuo, o es siempre es permanente. ¿Cómo son los tiempos? Mira, lo que en mi caso, digo, cada asesor o cada consultor de imagen va a manejarlo de una manera muy diferente. Bajo la visión en la que yo veo el concepto de imagen integral, que es el servicio que yo les ofrezco, lo que yo realizo es, dependiendo del paquete o como del nivel de intensidad que tú quieras realmente trabajar, el más completo tiene una duración de 5 semanas. Pero ojo, a través de estas 5 semanas yo voy pues conociéndote aparentemente nada más la parte de estudios físicos, temas de comunicación no verbal, de comunicación verbal, etcétera, ¿no? Pero además de eso, estas 5 semanas a mí me permiten conocer tu personalidad, a mí me permiten conocer realmente cuál es tu estilo de vida. No es lo mismo lo que a lo mejor yo le voy a recomendar a una chica universitaria de 22 años, a lo mejor a una mamá joven de 22 años. ¿Vale? Entonces, aquí en estas 5 semanas yo voy conociéndote y a través de esta forma es como yo al final te voy a entregar un manual de imagen integral en donde te digo, mira, vamos a trabajar de esta manera, yo te voy a pedir, yo te recomiendo a lo mejor estos colores, estas combinaciones, pero también te recomiendo a lo mejor justo desde la parte de integral, pues a lo mejor también te recomiendo, si tu interés es a lo mejor hablar ante las cámaras, pues bueno, estos ejercicios te pueden funcionar, estos cursos te pueden funcionar. Te voy a estar dando herramientas, no nada más de apariencia, sino de también estos conceptos que tienen que ver con comportamiento, comunicación verbal y comunicación no verbal, para que de esa manera existe esta frase, ¿no? De vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes. Y yo les decía, yo siempre digo, la verdad es que a mí, a título personal, no me encanta, porque cuando solamente nos enfocamos en la parte de vístete para el puesto profesional que quieres, nos enfocamos en la parte profesional y estamos dejando a un lado como todos estos conceptos o estas otras áreas que tenemos como persona, como amigos, como hijos, como ciudadanos incluso. Entonces, no te vistas para el puesto que quieres, vístete para la persona que tú estás buscando ser. Y es la mejor versión de ti. Esto es un cliché que se tiene de te ayuda a lograr tu mejor versión y demás, pero a través de la apariencia, pues a lo mejor sí vamos a vernos pues
más atractivos y demás, pero la mejor versión de nosotros va a llegar cuando realmente pues busquemos contribuir y mejorar esta parte integral, que no nada más es apariencia, tiene que ver con conceptos que están relacionados con nuestra actitud, con nuestra salud física, nuestra salud emocional, lo que decimos, la educación que tenemos para decir lo que decimos, el cómo lo decimos, el cómo nos acercamos a las personas, y que sobre todo al final del día, lo más importante, todo esto pues de lo que se busca es que tú seas lo más real y transparente posible. Y como consecuencia, cuando yo sea lo más real y transparente posible, lo que voy a hacer es ser plena. Así de simple. Porque es bien difícil estar construyendo o manteniendo una máscara todos los días. Sería complicadísimo que yo te dijera, oye, es que ponte traje sastre todos los días, pues a lo mejor con mucho esfuerzo te convenzo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Te vas a cansar. A lo mejor no va a pasar por muchas ganas y mucho ánimo que tú le eches. En el mejor de los casos vas a durar una semana o un mes con ese traje sastre. Y después de eso vas a decir, ay, ya basta, ya me cansé. Y lo que va a pasar es que la audiencia que te vio durante ese tiempo con traje sastre va a decir, oye, pero ¿qué no era el chico que andaba con traje sastre? ¡Qué incongruencia!, ¿no? Y para ti eso va a salir contraproducente. Entonces, repito, yo lo que hago es, o lo que les aconsejo es, no busquen crear máscaras, busquen realmente obtener las cualidades más positivas que más los acerquen al logro de objetivos que están buscando, para que realmente estas cualidades a ustedes los ayuden y los acerquen no nada más a los objetivos profesionales, sino a los objetivos integrales que tienen como profesionistas, como seres humanos, como ciudadanos, como parejas, como padres, como hijos, como amigos, como todo. Sí, como la persona que eres, ¿no? De manera integral. Y tu círculo, tu trabajo, tu familia, todo. Hay algunos mitos que tienen que ver con la imagen precisamente, y sobre todo lo que mencionábamos, o lo que hemos venido mencionando a lo largo del podcast, que cuando se habla de imagen solamente nos referimos a la ropa, a cómo nos vestimos, y ya. Si acaso, cómo nos peinamos y el cabello, ¿no? Y los zapatos. Pero, ¿qué otros mitos tú has logrado descubrir y que dices, oye, esto no es así? ¿Qué mitos has descubierto? Te voy a hablar del principal y que a mí me costó muchísimo romper. Y es en primer lugar, las personas tienen una imagen o una idea de lo que es una persona exitosa. Ok, la imagen de éxito. La imagen de éxito. Y esta imagen de éxito, voy a hablar por mí, yo la compré. Yo creía que esta imagen de éxito era, en mi caso, era una persona que estaba saliendo de una oficina con un traje imponente y el cabello perfecto, lacio, y saliendo de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, y tenía que ser así, perfecta, y no tenía que fallar en nada. Y cuando las personas me tuvieran, te voy a ser muy honesta, cuando las personas me tuvieran temor, cuando las personas quisieran verme como una persona imponente, como todas estas cualidades, ahí era cuando yo pensaba que iba a ser exitosa. Y que yo dijera, en ese momento yo voy a ser exitosa. Cuando yo tenga este trabajo, cuando lleve a esta cantidad de personas, cuando tenga este nivel de responsabilidad, cuando tenga este nivel de ingresos, ahí voy a ser exitosa. Pero ¿qué crees? Resulta que estuve bien cerquita de eso. Tuve el puesto que yo decía que tenía que tener para ser exitosa, tuve el ingreso que yo decía que tenía que tener para ser exitosa, y así diferentes cualidades, ¿no? Y no era exitosa. Se supone que para mí el éxito pues, está relacionado con sentirte feliz, ¿no? Porque todos pensamos que el éxito nos va a dar felicidad. Claro. En mi caso, pues también era así. Yo pensaba que si yo era exitosa, pues yo iba a ser feliz. Y si yo tenía todas estas cosas, que para mí eso era el éxito, que yo me había comprado, que la sociedad me decía, pues entonces, híjole, ¿por qué yo no soy feliz? ¿Y qué crees? Me di cuenta que en realidad eso no era la felicidad para mí. Y entonces el romper todas estas ideas que yo misma había comprado con la sociedad y con las personas fue complicado, y es un trabajo que es como diario, ¿no? A ver, o sea,
es que qué es realmente lo que a ti te hace feliz. Y que tal vez sí, para la sociedad, pues tal vez digan, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo que si no está en Ciudad de México puede ser exitosa? O sea, no, el hecho de que no estés en una ciudad grande no significa que no sigas siendo exitosa, ¿no? Así de simple. Entonces creo que ese es uno de los mitos que solemos tener de imagen y que creo que para mí es el más fuerte porque es algo que a mí me pasó muchísimo y me costó muchísimo como romper esta brecha y decir, hay más, o sea, el concepto de imagen, de éxito es muy amplio y es realmente amplio y es realmente personal, ¿no? Pero aunque decimos que es totalmente personal al mismo tiempo, como sociedad la realidad es que tenemos esa percepción de una mujer exitosa es así, 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 y lo mismo con los hombres, ¿no? Y oye, ¿qué pasa si resulta que yo tuve eso y no era feliz? O sea, entonces, para ser exitosa, nunca tengo que ser feliz, pero yo quiero ser feliz, ¿no? O sea, entonces es como, a ver, creo que ese para mí fue como que uno de los mitos más grandes y como de las barreras más grandes que a mí me tocó muy personalmente romper y que he visto con muchas personas. Yo creo que muchos hemos comprado porque es lo que nos venden ahora, ¿no? Desafortunadamente, redes sociales son una bendición y pueden ser también una maldición. Pero normalmente todas las personas compramos la idea de que bajarse de un jet, bajarse de un avión, estar nadando en billetes y todo es sinónimo al éxito, ¿no? Muchos compramos esa idea y conforme vamos avanzando nos damos cuenta que no es así. Es ¿no? correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que ofreces de manera profesional o cómo te ves de manera profesional? Es decir, el servicio que yo doy o el cómo me veo. Es como la típica frase de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro. Ok, te voy a responder desde mi percepción. Una cosa va relacionada con la otra. No puedes tener solo el huevo y solo la gallina. O sea, no, una cosa va con la otra. En primera instancia es una realidad, está comprobado, hay estudios que lo comprueban, que sí, lo primero que vemos es la imagen, es la apariencia. Eso es lo primero que vamos a ver. Pero después de eso, si yo no tengo un servicio sólido, fuerte, que realmente dé resultados, que realmente se vea profesional, capacitado, estudiado, etcétera, pues por muy bien que yo me vea en cuanto a mi apariencia, pues no va a funcionar de nada, porque van a decir, ay, pues ¿de qué sirve, no? Nada más es la apariencia o el típico cascarón, ¿no? Entonces creo que sí, en primera instancia la realidad es que sí, lo primero que vemos es la apariencia, es lo primero con lo que conectamos, está estudiado que somos seres que tomamos decisiones con base a la imagen, es un estudio real. Sí, claro. Pero después de eso, por mucho que la apariencia sea atractiva, si el servicio no es realmente profesional, consolidado, basado en estudios, pues no va a funcionar tampoco. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Por ejemplo, cuando dices, al principio no te convence lo que ves y después lo que hace sí. Sí, dices, wow, o sea, sí sabe. Claro. ¿Qué, ¿se puede componer una primera impresión? La primera impresión, desafortunadamente, es eso, ¿no? Primera impresión. Entonces, ya no la puedes componer. Pero lo que sí puedes hacer es, ok, yo ya tengo un buen servicio. Tal vez yo en este momento no me estoy enfocando tanto en mi imagen. No pasa nada, porque como siempre les digo, ¿no? Cuando hablo de imagen, a partir de este momento, pues todos aquí ya sabemos lo importante y lo valioso que es la imagen integral. Nosotros decidimos en qué momento a lo mejor comenzamos a trabajar. Decidimos si al ratito, en una hora, mañana, si pasado, si en un año, si en 5, 10, el tiempo que quieras, ¿no? O si nunca también, por supuesto, ya es una decisión completamente personal. Sin embargo, el tema ya lo conoces y aquí, como tú me decías, ¿no? ¿Qué pasa, no? Con esta primera impresión. Te decía, desafortunadamente las primeras impresiones ya no las podemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer es comenzar a trabajar en este servicio que ya tenemos. Si yo ya tengo un servicio consolidado, pues a lo mejor lo único en lo que tengo que hacer es comenzar a trabajar la parte de mi imagen integral. Y que si ya tenemos clientes
suficientes, aún sin trabajar nuestra imagen integral, porque nuestro servicio es de calidad, híjole, imagínate cuántos clientes no te pueden llegar si comienzas a trabajar en esta parte del servicio, de tu imagen, perdón. Que nuevamente repetimos, no tiene que ver cómo te vistes necesariamente, ¿no? Estás hablando de todo. De todo. Lo que engloba. Algo práctico, algún ejercicio que tú puedas dejarnos a la audiencia. Mira, a lo mejor no me vas a hablar mañana o no vas a ir con un asesor mañana o pasado mañana, pero inicia con esto. Me encanta que lo digas. Cuando yo comencé a dar las conferencias de imagen integral, lo que yo buscaba es, quiero acercar imagen integral a todos. No importa, otro de los mitos, por cierto, que también se tenía, era la imagen solamente es para una clase social. Y la imagen no es para una clase social. No tiene por qué ser para una sola clase social. ¿Por qué? Porque si todos tenemos una imagen, si es imposible no tener una imagen, entonces ¿por qué clasificamos? ¿Por qué decimos que para estos sí y para estos no? Nada más porque tengo dinero solo para comprar e invertir en mi imagen. No, o sea, la imagen no tiene que tener clases sociales. Eso fue uno de los primeros objetivos que yo tuve cuando comencé a dar estas conferencias. Busco acercar la imagen integral a todas las personas, porque creo que realmente a todas nos va a servir y nos va a ayudar a realmente ser personas más plenas. Más allá de todo, el objetivo final es ser plenos como sociedad y como seres humanos que somos. Entonces, te voy a compartir un ejercicio. Ok. Que justamente yo creo que todos lo podemos hacer y no necesitamos invertir un solo peso, necesitamos solamente querer realmente trabajar en esta parte, ser muy honestos con nosotros mismos, analizarnos y ser conscientes. Es lo único que necesitamos. Vamos a crear un triángulo y en este triángulo vamos a tener, pues sabemos todos que un triángulo, vamos a crear este triángulo que es de 3 lados iguales. Entonces, vamos a poner de un lado lo que soy. ¿Quién soy yo? Del otro lado, vamos a poner lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y ojo, en quién soy yo, platicábamos hace un momento, quién eres más allá de la parte profesional, quién eres como persona, como pareja, como ciudadano, todo tú quién es. De ahí, ¿qué es lo que quieres lograr? Lo mismo, no nada más me interesa que pongan ahí híjole, yo quiero ser el gerente de la mejor empresa del... No, a ver, ¿qué más? ¿Quieres ser papá? ¿Quieres tener más tiempo con tu pareja? ¿Quieres ser un buen esposo, una buena esposa? ¿Qué más? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y por último, en la parte de abajo, vamos a poner justamente la parte de lo que proyecto. Y aquí es un punto que yo los invito a que les pregunten a las personas a su alrededor, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué opinas sobre mí? ¿Qué percepción tuviste la primera vez que me conociste? ¿Cómo se te hizo una persona amable, responsable, creativa? ¿Qué idea tenías sobre mí? ¿Cómo pensabas que era? Y pregúntenle ahora sí a las personas que más confianza le tengan para que realmente les digan la verdad. Ojo, claro. Quiero ser honesta, esto a veces duele un poco, porque pues a veces pensamos o nosotros tenemos en la idea de que no, es que como yo me pongo un saco todos los días, pues yo me veo como una persona poderosa, ¿no? O a lo mejor como yo sonrío todos los días, pues yo me veo como una persona cálida, amable, alegre, pero resulta que las personas no nos ven así. ¿Por qué sucede? Porque no nada más están viendo nuestra sonrisa, están viendo más elementos que forman parte de nuestra imagen integral. Pero entonces, después de que tenemos estos conceptos, ¿cuáles son los conceptos, los principales conceptos que las personas vieron en nosotros? Ok, los retomamos y entonces ahora sí vamos rellenando todos los espacios, ¿no? ¿Quién soy por un lado? ¿Qué es lo que quiero lograr por el otro? Y en la parte de abajo lo que yo proyecto. Ok, yo ya tengo estas 3 respuestas, ¿no? Bueno, hay que revisar que realmente estos 3 tengan sentido para que se logre una congruencia. Si yo no logro crear esta congruencia entre unas y otras, lo que voy a hacer es que evidentemente tengo una inadecuada imagen. ¿A qué? A lo que yo quiero lograr, a lo que yo soy, a lo que yo proyecto.
Cuando yo logre tener esta congruencia, entonces ese es el objetivo final, que ustedes realmente tengan esa congruencia para que estén más cerca de lograr los objetivos que están teniendo. Hay muchas estrategias, hay muchas formas, hay mucha metodología, etcétera, 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 pero de entrada, en lo primero que podemos hacer es hacer este ejercicio. Hay que basarnos en si somos congruentes o si no somos congruentes. Y lo primero que yo les digo y que los invito es, sean congruentes. Así de simple. Si no tenemos en este momento, si no podemos acercarnos en este momento a un asesor de imagen, a un estratega, etcétera, no importa. Solo sé congruente. Ya más adelante que tú puedas, que tú decidas, perfecto, adelante. Pero en este momento, lo más pronto que puedes hacer es, ok, voy a analizar estos puntos y el más importante que siempre les digo, tienes que revisar que lo que tú eres realmente coincida con el cómo las personas te están percibiendo. Justamente estuve en radio hace unos meses y justamente estaba platicando con una locutora y me decía, híjole, es que tienes toda la razón. Resulta que yo pensaba que me veía así, 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 así. Y yo le platiqué a mis chicos, esto me lo dijo ya después, ¿no? Me dijo, yo le platiqué a mis chicos y les dije, oye, ¿y tú cómo me veías? No sé qué y demás. Me dice, y me dijeron todo lo que yo pensé que no me veía. O sea, todo lo contrario casi. Todo lo contrario. Wow. Y me dice, ¿pero cómo? O sea, si yo me enfocaba tanto en esto. Dije, híjole, pues es que eso es lo que pasa. Oye, una pregunta. Este ejercicio lo he hecho ya con algunos invitados, por ejemplo con Pepe Chema, que es cineasta. Estábamos grabando, es cineasta. Sí, claro. Pepe Chema. Y estábamos grabando. Digo, aquí, el ejercicio práctico. Tienes ojo de cineasta. Sí. ¿Qué ves? ¿Qué notas? No, pues la cámara, ubicación, nos dijo varias cositas, ¿no? Ahí en esa entrevista. Tú, ahora, para que yo pueda rellenar al ratito mi hojita, sí, mi triángulo. ¿Qué proyecto? O sea, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste de mí? ¿Qué me podrías decir? Para que yo pueda también hacer el ejercicio, como dando un ejemplo más o menos a las personas que nos ven. Fíjate que lo primero que yo percibí de ti, eres una persona muy cálida, es muy fácil conectar contigo. Y creo que esto es un punto muy a tu favor que tienes. Durante este capítulo tú me mencionaste algo que fue como con lo que yo me quedé en un inicio. Me decías que eres una persona que viene de una raíz indígena y que eres muy orgulloso de eso y que tú tuviste o tienes, desconozco, un tema del habla, ¿no? Y que esto lo tomaste como un soporte de, a ver, o sea, si yo tengo este problema y yo estoy hablando es porque tú también puedes hacerlo. Tienes elementos muy poderosos que te hacen diferenciarte y que hay un concepto que se llama marca personal. Ok. Entonces, estos conceptos o estos elementos que tú me estás mencionando, que yo estoy viendo en ti, nadie más los va a tener. Eso es lo que te va a hacer diferente. Entonces, lo único que yo te diría es, ocupa estos elementos, puedes ocupar estos elementos para potencializarlos y a través de esto, entonces, hay muchas más personas que tal vez pueden llegar a tener el mismo tema del habla que tú, o tal vez también vienen de una cuna indígena y tal vez ellos no buscan hacer un podcast, pero ellos también buscan ser los mejores o darse a conocer en el área que ellos tienen. ¿Y qué crees tú? Vas a servir como un ejemplo de superación también para ellos, porque si tú vienes de esta parte indígena y tú lograste esto y tú les estás demostrando que puedes con esto, entonces todos ellos también te van a ver a ti como una referencia para lograr lo que ellos están buscando. Eso es lo que yo te podría decir y que de verdad creo que te podría funcionar y a todos nos podría funcionar. Busquemos cuáles son estos elementos que nosotros tenemos y que yo casi siempre me he dado cuenta que viene a través de nuestra historia de vida. ¿Cuál es la historia que tuvimos? Y sobre todo lo digo así porque ahí es en donde siempre vamos a encontrar la parte de personalidad, la parte que nos mueve, qué es lo que vivimos, que nos hizo pues realmente hoy en día sentirnos como nos sentimos, apasionarnos por lo que nos apasionamos, ver las cosas como las vemos. Esa historia de vida es valiosísima cuando la sabemos traer al presente con amor, porque eso es importantísimo, sí. Con amor, con educación, con respeto y decir, ok, a partir de aquí. ¡Wow! Raza de bronce. Puro color oro negro, puro oro negro.
¿Cuáles son los errores más comunes? Ya vamos a ir terminando. Te agradezco, de verdad, lo que me comentas. Creo que más personas se pueden sentir identificadas. Y pues bueno, ya tengo para hacer mi tarea. Excelente. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al tratar de mejorar su imagen? El clasiquísimo. Me voy a poner camisa y corbata porque pues tengo una presentación, ¿no? O me voy a poner tacones, en el caso de las chicas, de las mujeres, porque tengo una presentación. Oye, pero pues ¿en dónde queda esta congruencia de la que hablábamos, no? A lo mejor si tu conferencia es para hablar temas de ejercicio, ¿por qué te vas a poner tacones si lo último que vas a necesitar para hacer ejercicio son los tacones? Necesitas tenis, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué tacones? Eso es uno, ¿no? Como el clásico de, como de pensar o de tener en la mente o en la idea el hecho de, los tacones para las mujeres nos hacen tener una mejor imagen. En el caso de los hombres, el traer un traje nos hace tener una mejor imagen. Pues no, o sea... Voy a quitar el lista. Depende mucho Claro. del concepto que te decía, ¿no? Marca personal. ¿De dónde viene tu marca personal? ¿Cuál es tu marca personal? Wow, interesante. Por ejemplo, a las personas que nos dedicamos a temas creativos, también yo creo que es un tabú. Todos los que son creativos siempre visten de muchos colores o traen cosas raras. Sí. Y creo que no necesariamente, o sí. Mira, como yo lo veo, generalmente los creativos, la creatividad o el ser personas creativas no nada más tiene que ver con el hecho de, se me ocurren estas o estas ideas, ¿no? Sino tiene más con el hecho de que puedo ver las cosas de una forma diferente. Entonces, hay un ejercicio que a nosotros en la escuela nos hicieron crear y era existen estilos universales en las personas, en todas, según una teoría. Entonces nos hacían vestirnos de acuerdo a cada uno de los estilos. Un día llegó una amiga, una de mis mejores amigas de la universidad, llega esta amiga con un pantalón de animal print, un saco como de como print de cebra, una blusa fuchsia, unos tenis verdes fosforescentes y así, ¿no? Diferentes elementos. Que yo la vi y dije, ¡wow! O sea, está increíble. Te ves espectacular porque realmente se veía espectacular. Y se me acercó y me dijo, al siguiente día a mí me tocaba vestirme con ese estilo que ella había llevado. Entonces yo agarré y dije, claro, yo voy a hacer lo mismo. Y entonces ella fue, me ayudó, estuvimos seleccionando ahí diferentes como prendas, como con la inspiración de esta base, ¿no? Fui y me lo puse al siguiente día. Yo quería ponerme una bolsa de papel porque decía, qué vergüenza, qué ridícula me veo. Pero ¿de qué depende? Depende de la personalidad que vamos teniendo. A ella se le veía increíble porque esa es su personalidad. Pero si yo me pongo eso, me voy a ver ridícula. Entonces, yo lo que considero es... yo puedo ser una persona muy creativa, desde mi percepción soy una persona creativa, pero no tal vez porque me vista de manera creativa, sino tal vez más como por la capacidad de ver las cosas de manera diferente, y creo que de esa manera es como yo relaciono el concepto de creatividad. No creo necesariamente que tengamos que vernos o combinar muchos colores o demás. Si eso somos, si eso nos gusta, padrísimo. Pero si no nos gusta, como es mi caso, la verdad a mí no me gusta como mucho esta combinación de muchos colores, pues no tendría por qué ocuparlos. O sea, tengo otras formas de decirte, oye, yo también soy creativa, yo también puedo ver más elementos. Claro, totalmente de acuerdo. Yo soy muy sobrio, a mí me gusta o gris o negro. Y ya, párale de contar. Porque creo que, aparte que es más simple, al menos para mí, todo negro, la que caiga, ¿no? Pero Claro. bueno. Hay una tendencia en redes sociales ahora sobre el ser atractivo. Muchos coach o, sí, personas que te aconsejan, ¿no? Que para ser atractivo, por ejemplo, para el sexo opuesto, tienes que hacer tal cosa, vestir de tal cosa, comportarte de tal forma. Desde el punto de alguien experto en imagen, como tú, ¿cómo si te vuelves una persona atractiva, pero en el punto para
vender más. Primero para vender más y después para vendernos desde este, ¿cómo se diría? ¿Ámbito sentimental? Sí, exactamente, a la otra persona. Ok. Primero, me gustaría hacerlo como de manera general, partiendo de puntos o de conceptos que mencionábamos en un principio, ¿no? A ver, lo primero que necesitamos hacer es tener una actitud. Así de simple. Actitud. Actitud. Ok. Porque yo te puedo poner físicamente diferentes elementos y demás, pero si no tengo la actitud, ¿cuántas veces, no? Tengo muchas amigas que me dicen, no, es que ando con alguien, tengo una nueva pareja, ¿no? Y yo sí de que, ¿quién es? No sé qué. Y me dicen, bueno, te lo voy a enseñar. Pero, de antemano te lo digo, es que no está muy guapo, pero de verdad tiene algo que lo hace ver súper atractivo. Y ya me lo enseñan, ¿no? Y yo así de, no, pues sí, evidentemente sí no está muy atractivo. Pero eso tiene base, de verdad tiene base. Y es justamente la base que nos acerca o hace relacionarnos con la parte de actitud. ¿Cuántas veces estas personas que a lo mejor sí no son muy atractivas físicamente de acuerdo a los estereotipos de belleza que tenemos, pero sí suelen ser personas muy cálidas, suelen ser personas muy alegres, muy amables, suelen ser o atraer como mucho esta parte de, oye, mira, ser proactivos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso forma parte de lo que es nuestra actitud y nuestra autoestima, que yo les decía en un principio. La parte de salud integral y salud mental es base para todo lo demás. Claro. Entonces, primero, como parte de los conceptos generales, creo que es la actitud. En primerísimo lugar, la actitud, toda la parte que les decía, ¿no? Salud física, mental, emocional, eso es lo primerito que necesitamos todos tener. De ahí, ahora sí viene la parte de apariencia. Bueno, en apariencia, pues yo creo que solemos casi siempre relacionar. Varía muchísimo dependiendo de cuáles sean los objetivos que tengamos, sin embargo me gustaría hacerlo de manera general en este momento para darte una respuesta. De manera general, pues estamos enfocados a que las mujeres vemos atractivos a los hombres basado en los estereotipos de belleza que todos conocemos. Y que, ojo, los estereotipos de belleza pues no nada más están relacionados a nivel internacional, ¿no? Es decir, no existe un solo estereotipo de belleza para todo el mundo. Dependiendo de los países en los que nos encontremos, pues van a ser diferentes estos estereotipos de belleza. En el caso de nuestro país, que es México, pues bueno, aquí en México nosotros relacionamos el estereotipo de belleza o la belleza masculina con personas o con hombres que suelen tener una figura más ancha en los hombros. ¿Por qué? Les explico. Todo esto está basado en la historia. En la historia, anteriormente, hace mucho tiempo, pues se relacionaba a los hombres con la caza. Es decir, ellos cazaban y entre más fuertes fueran para cazar, pues iban a ser más productivos como tal, y como tal pues iban a tener mayor soporte para sus familias o sus casas, ¿no? Entonces, como consecuencia, las mujeres los veían y decían, no, es que entre más fuerte sea, pues mayor productividad, fuerza además va a estar teniendo. Entonces, esos eran los hombres a los que veían más atractivos. Con el paso del tiempo, cómo se fue desenvolviendo, pues fue siendo justamente esta parte de, ok, esta persona tiene esta misma silueta, entonces es más atractiva, ¿vale? Ok. Pero esto no nada más está enfocado en la parte de, me interesa sentimentalmente, sino que incluso de manera profesional, las personas, o en el caso de los hombres que solemos ver con una estructura más estructurado, más rígida en la parte superior, es decir, en los hombros, pues nos suele dar una percepción más de confianza, más de seguridad. Y todos queremos relacionarnos o hacer un trabajo o crear una alianza profesional con personas que nos den fuerza, que nos den seguridad y confianza. Entonces, creo que eso también es un punto, ¿vale? De ahí, el siguiente punto tiene que ver con los colores. Los colores nos ayudan muchísimo. Hay un concepto que se llama psicología del color,
que tiene que ver con lo que nos transmiten o el mensaje que nos va a dar cada uno de los colores que estamos teniendo. Hay colores que van a darnos a lo mejor un poquito más de la percepción más elegante, por ejemplo, y otros que van a ser más cercanos, por ejemplo. Dependiendo de qué es lo que querramos buscar, pues vamos a estar eligiendo colores más cercanos o a lo mejor un poco más lejanos. Si queremos vernos como personas a lo mejor un poquito más profesionales, pues yo les recomendaría que a lo mejor nos enfoquemos más hacia los colores oscuros, sobrios incluso. ¿Por qué? Porque son colores justamente que suele transmitir más confianza, más estructura, más rigidez, etcétera, ¿no? Conceptos relacionados con esta parte que también estamos buscando cuando queremos crear un convenio profesional. Quiero encontrar una persona que me dé seguridad, confianza, etcétera, ¿vale? Insisto, a lo mejor en el caso de cuando estamos buscando una pareja, pues a lo mejor buscamos otros colores que puedan ser como un poquito más accesibles, ¿no? Esto ya va a ir dependiendo de cada uno de nosotros. Ahora, por último, en el caso de las mujeres, te mencioné el tema de la silueta de los hombres, pero no te mencioné la silueta de las mujeres. En el caso de las mujeres, yo creo que esta silueta a lo mejor sí la ubican un poco más. Suele ser la silueta o el estereotipo ideal de belleza que se tiene, que es más atractivo para las mujeres, es esta silueta X o que también se conoce como reloj de arena. Reloj de arena, claro, sí. Que suelen tener la misma proporción tanto en la parte de los hombros como en la parte de las caderas, pero la cintura está bastante acentuada. Entonces, esa es como comúnmente, actualmente, la silueta que se tiene tener como el ideal del estereotipo de belleza. Quiero hacer hincapié en que a mí no me encanta tanto esto, pero no me encanta tanto esto por el hecho de que pues buscamos, ¿no?, llevar este cliché que se tiene de esto es lo correcto y, híjole, creo que no tanto. Pero bueno, mencionando esto, sí creo que es importante que sepamos de dónde viene también esta silueta. Y esta silueta justamente viene de la parte de anteriormente quienes usaban los corsets. En verdad, mujeres, ¿no? Claro, pero ¿qué estatus era quien los usaba? La clase alta, ¿no? Claro, la clase alta, la realeza, ¿no? Sí, sí. Entonces, con el paso del tiempo, el corset se fue eliminando. Pero el corset lo que hace es irte moldeando esta cintura o irte creando esta cintura. Entonces, poco a poco lo que iba pasando era justamente eso, ¿no? Las personas que tenían esta cintura, pues solían estar relacionadas con personas de una clase social muchísimo más alta. Por eso es que actualmente esa es la silueta como el ideal de belleza que se tiene. Lo mismo pasa exactamente como pasaba en los hombres, lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, al tener estos conceptos que nos hacen estar más relacionados a lo que naturalmente solemos ver como más atractivo, independientemente de si nos interesa como para crear un vínculo sentimental o no, eso nos va a hacer más atractivos porque naturalmente nuestro ojo suele buscar la belleza de las cosas, es decir, vemos la naturaleza y decimos, oye, qué precioso lugar. Eso es natural, no es nada más enfocado a, es que la ves porque te gusta. No, o sea, yo puedo percibir a una mujer muy bonita, muy atractiva y no necesariamente significa que yo estoy buscando un vínculo sentimental, claro, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que tengamos esto en mente y partiendo de aquí hay conceptos o hay elementos que también nos van a estar acercando un poco más tanto a la feminidad como a la masculinidad. A lo mejor líneas que son como más angulosas, es decir, ropa más estructurada, con hombreras, demás, pues a lo mejor está más relacionado a la parte masculina, es decir, a lo que va a ser más atractivo para los hombres. Y son las prendas, que tendríamos que estar ocupando. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, las líneas curvas están más relacionadas con la feminidad, es decir, con conceptos como eres más amable, más cálida, más alegre, demás. Entonces, estas líneas curvas también nos van a estar acercando muchísimo más a la feminidad y como consecuencia más a ser más atractivas a las mujeres. ¡Wow! Así la ardilla, ¿no? Tratando de analizar todo, ¿no? Y digerir todo, pero bueno, ahí le ponemos en ¿cómo es? En menos punto 5, ¿no? Eso, para que vaya lento la narración. Me ha gustado mucho la charla que hemos tenido, como te dije en un principio, siempre, tiempo es lo que falta. Sí. Para cerrar, hay ¿qué dice de nosotros, por ejemplo, esta tendencia que a mí se me hace absurda, pero bueno, cada quien? Sí. Está muy de moda
precisamente hablando de esto de ser atractivo y evidentemente cuando estás en un tema de no, sí, ya sea de buscar pareja o de estar en una negociación, el WhatsApp, cuando te mandan un mensaje y hay personas que dicen, no, para hacerte más interesante o para aparentar ser más atractivo, debes de tardar tanto tiempo. O nada más un mensaje al día y al otro día o a los 3 días contestas. Para mí es algo que no funciona. Para mí, algo totalmente absurdo, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué dice de mí eso? Esa imagen, ¿qué dice de mí si yo tardo mucho en contestar, si no contesto? ¿Qué dice de mí? Eso es lo que me interesa. Excelente. ¿Te acuerdas del ejercicio que platicábamos de la congruencia? Sí. Ok, perfecto, muy bien. ¿Te acuerdas que uno de los puntos que les mencioné fue qué es lo que proyecto? Ok, esto tendríamos que revisarlo y analizarlo. También, ¿cómo voy a saber si es correcto o adecuado o inadecuado el hecho de que yo conteste rápido o conteste lento un mensaje? Tiene que ver con quién soy yo, tiene que ver con qué es lo que yo busco, cómo es que las personas me perciben. Porque, por ejemplo, si yo te digo, Luis Miguel tardó 5 días en contestarme un WhatsApp, esto lo hace más interesante, lo hace más atractivo. Que se tome el tiempo que quiera, ¿no? Claro, me hace querer estar más cerca de él, ¿no? Pero, y esto hace hasta más grande la marca personal de Luis Miguel. Pero, por ejemplo, si a mí, vamos a suponer, Lucerito. Si Lucerito tarda en responderme 5 días, pues a lo mejor es como de, oye, pero ¿por qué? Si Lucerito es bien amable, es bien cercana, Lucerito siempre está sonriendo, siempre me está diciendo que ella es bien linda con todos. ¿Por qué tarda tanto? Como que aquí rompe, ¿no? Rompe un poco con la marca personal que se tiene de Lucero en este caso, ¿no? Entonces, no es el tiempo que tardemos, sino es, ok, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cómo las personas me perciben? Para saber el tiempo que yo tardo o no tardo en responder, en este caso, un mensaje de WhatsApp. Y que pasaría lo mismo con cada una de las acciones que a lo mejor nos van a estar bombardeando, ¿no? Con, a lo mejor haz esto nuevo para volverte más atractivo o demás. A ver, ¿cómo? O sea, si esto es una tendencia padrísima que le puede estar funcionando a muchas personas, pero ¿me va a funcionar a mí? Eso es lo que tendríamos que estar analizando. Eso. Totalmente de acuerdo. Diana, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Estoy en Instagram y en Facebook. En Instagram como Diana García R al final, con doble D al inicio. Y en Facebook como Diana García. Perfecto. Pues ya saben, cualquier cosa, cualquier pregunta, ahí en tus redes sociales lo vamos a dejar aquí abajo. Cualquier pregunta que tengan, también déjenla en los comentarios. Y me gustaría, te hago la invitación a, si hay alguna pregunta, aquí o en TikTok. Por supuesto. Nos ayudes ahí a contestar. ¿Te parece? Por supuesto. Cuenten con ello. Muchas gracias por estar con nosotros en el podcast. Gracias a ti, Israel. Bye. Gracias por escucharme. Yo soy Israel Cruz. Chao.